Bienvenido a Mundos Fantásticos, el podcast donde tú y yo ponemos la mirada en las historias de fantasía, especialmente en esos mundos fantásticos a los que nos transportan cuando las leemos en los libros. Aquí estás con Sayen y vamos a pasar juntos un ratito divertido. Este es el episodio 6 de la temporada 2 y vamos a hablar de cómo hacer criaturas fantásticas. Quédate conmigo y abre la puerta a Mundos Fantásticos. Bueno, pues las criaturas fantásticas, hay muchas clásicas y a las que podemos recurrir. Voy a nombrar ahora solo algunas que seguro que nos suenan a todos, ¿vale? Por ejemplo, las especies tolkienianas, no porque sean suyas, porque él se basó pues, en mitos y leyendas, sino porque él las puso de moda. Yo creo que eso es indiscutible, pero bueno, si alguien tiene otra opinión, por favor, que salga a la palestra. Y podrían ser orcos, elfos, enanos, troles, que aparecen en muchos otros libros, por ejemplo, sin ir más lejos, Harry Potter, pero diferentes, ¿no? Los elfos de Tolkien no son los elfos de Harry Potter, pero bueno, pues también los tenemos ahí, de alguna forma. También tenemos otras especies urbanas de criaturas, como son los vampiros, los licántropos, los zombies, que muchas veces los zombies se engloban fantasía, pero otras se engloban en ciencia ficción, ¿no? Dependiendo de dónde pongan el origen de cada una de estas especies. Otras especies que podemos encontrar típicas son las hadas, ¿no? Los libros de hadas que se han puesto muy de moda gracias a Sarah J. Maas. También los ángeles, las sirenas, otro tipo de especies griegas o latinas, por ejemplo los faunos, los centauros, otro tipo de criaturas que también se pusieron un poco de moda, ¿no? Con Percy Jackson o con Crónicas de Narnia. Y luego pues también tendríamos otras especies a lo mejor menos habituales, como son los leprechauns, unicornios, etcétera, etcétera. Recuerda que si estás utilizando o quieres utilizar en tu world building alguna de estas criaturas ya creadas, piensa en si le vas a dar una vuelta de tuerca. Por ejemplo, los vampiros integrados en la sociedad, ¿no? Como es el caso de Nazarian Escuela de Vampiros, de Laura Mars, este libro de fantasía juvenil tan interesante. Pero recuerda siempre, por favor, que por cada superpoder que le das a una criatura estaría bien equilibrarlo con un defecto o una debilidad. Es verdad que los vampiros son súper fuertes y poderosos, pero les afecta la luz del sol, el ajo, el agua bendita, y si vas a quitarle alguna de esas debilidades, por ejemplo, poniéndole una piel de diamante, pues entonces es mejor darle otra a cambio para que no parezcan seres perfectos. O al menos justificar muy bien por qué ese ser es perfecto, ¿vale? A la hora de desarrollar estas criaturas, si todavía no sabes muy bien cómo enfrentarte a esto, te quiero dar en mi newsletter una plantilla donde puedes mirar, pues para no dejarte nada de forma sistemática, cómo crear una criatura, ¿no? Sobre todo, pues eso sí, si estás creando una nueva o si estás versionando alguna de las especies pues más clásicas que podemos encontrarnos. Y así pues no te dejas ninguno de los aspectos que deberías tener en cuenta. Y hoy además os voy a plantear una serie de preguntas para desarrollar criaturas nuevas, ¿vale? O sea que por un lado está la plantilla que te la ofrezca un mini newsletter que si te apuntas hoy mismo pues te llegará el próximo viernes de forma puntual. Y ahora las preguntas que nos pueden ayudar para crear, pues eso, para hacer criaturas, ¿no? Si se aplica, ¿de dónde han evolucionado estas criaturas? O cuál es su historia evolutiva, de dónde vienen, cómo han surgido, qué fuerzas medioambientales y presiones han causado que estas criaturas evolucionaran de la forma a la que han llegado hasta el día de hoy. ¿Qué rasgos vestigiales tienen
o que a lo mejor sus ancestros utilizaban en el pasado y ya no usan. ¿Cómo es posible que evolucionen en el futuro más cercano, dada pues, el camino en el que las cosas se están desarrollando en la actualidad? ¿Qué come? Si tiene una dieta amplia o una dieta muy estricta, cómo encuentra su comida, cómo prefiere comer, qué tipo de cosas come si por ejemplo pues sufre falta de comida, ¿no? Cómo se las apaña si le falta la comida. Cómo compite por la comida, el agua, el territorio o los recursos en general con otras especies, qué impacto tiene su comportamiento en el medio ambiente, qué criaturas atrapa o es presa de ellos. ¿Son parásitos? ¿Son depredadores? ¿Son carroñeros? ¿Cómo se defiende de depredadores que están por encima de él en la cadena alimenticia? ¿Cómo se esconde o cómo cubre sus necesidades? ¿Cómo ha desarrollado su presa resistencia o defensa sobre él? O sea, por ejemplo, aunque sea una planta, me da igual, cómo desarrolla la defensa contra la criatura que estás creando. Cómo se comunica con otros miembros de su especie o miembros de otras especies. Cómo, cuándo y por qué interactúa con otros miembros de su especie. Qué comportamientos tiene cuando son jóvenes, cuando son adultos. Si es una criatura social, gregaria, cómo se estructuran, cómo se organizan, todos los miembros se alimentan o solo hay algunos miembros que no se alimentan, sino que contribuyen al grupo de otra forma. Cómo se reproduce, cada cuánto tiempo, cuántos retoños tiene cada vez que se reproduce, cuántas veces se reproduce a lo largo de su vida, cuánto tiempo le tarda en llegar su edad reproductiva, cuánto es su media de vida o hasta dónde puede incluso llegar a vivir, hasta qué edad, cada cuánto las criaturas llegan al fin de su potencial vida, o sea, si la media es 80, pues cada cuánto llegan a 120 si es al final, si es uno de cada 100, por ejemplo. Si se aplica cómo indica a sus compañeros que está listo para reproducirse, si hay algún tipo de cortejo o de ritual de apareamiento, cómo se ve los retoños, las criaturas que tienen, cuánto tiempo se pasan siendo infantes, ¿no? Pequeños, cuál es el ratio de mortalidad de los retoños que tienen o con qué porcentaje tienen de llegar a la adultez, qué tipos o qué enfermedades sufren de forma más frecuente, son peligrosas, son suaves, qué tipo de vulnerabilidades físicas tiene, qué partes de su cuerpo son más propensas a herirse, por qué, cuáles son las causas más comunes de muerte en esa especie, por qué, cuáles son sus sentidos más fuertes, cuáles son sus sentidos más débiles, por qué especies vivientes están más relacionadas con la especie que tú estás desarrollando, cómo son, en qué se diferencian, y si se aplica cómo la población de esta especie difiere dependiendo de su localización geográfica, su bioma, su clima, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, como decía, son algunas de las preguntas que pueden servir para empezar a crear esta nueva criatura.
y espero que te haya parecido interesante. Espero que te apuntes a mi newsletter para que te pueda llegar la plantilla que he creado para ti. Me encantará saber más de ti. Recuerda que si quieres también un audio curso de 4 sesiones Kickstart tu universo creativo para escritores perdidos, lo puedes conseguir en mi página web www.sayen.com. Y bueno, muchas gracias por escucharme, por llegar hasta el final. Si te ha gustado este episodio, dale un poquito de amor a mi podcast para que pueda seguir compartiendo este contenido contigo. Suscríbete. Nos despedimos por hoy. Te deseo un feliz día y quizá nos veamos en algún mundo fantástico.